En relación a este tema con Claudio Coronel, economista y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Coronel, le agradecemos muchísimo este diálogo con Ahora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué márgenes de negociación más tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, precisamente en lo que se refiere a la reestructuración de la deuda? Ya me parece que ha pasado un plazo más que razonable, evidentemente por lo que hablaba ayer el ministro Guzmán. Se estaría ya en las últimas instancias resolviendo aspectos que son realmente muy importantes, como lo mencionaba el ministro, pero ya serían los últimos puntos a cerrar. A ver, evidentemente los puntos más conflictivos son los que han estado dilatando esta negociación y, digamos, no sé si hay mucho margen como para esperar mucho más. De hecho, ahora vienen vencimientos importantes, así que es una situación realmente compleja y que se ha intentado, por lo menos en lo que ha tenido que ver la reunión de ayer, en mostrar alguna imagen de unidad y de coordinación y de apoyo político, porque hay que tener en cuenta, con esto te cierro la idea, que cuando uno hace un acuerdo y se compromete a cumplir determinados objetivos, evidentemente lo que va a esperar un organismo que te va a dar unos nuevos plazos para el pago de tu deuda es que eso se mantenga consistente en el largo del tiempo, y convengamos que Argentina no es un país que mantiene consistencia a lo largo del tiempo. Entonces también tiene que ver un poco con eso, decir, bueno, hay acuerdo político en un determinado sendero. Bien, el gobierno nacional dice que la diferencia o la principal traba con el Fondo Monetario Internacional es que el fondo parece que quiere un programa de ajuste de tarifazos y el gobierno nacional dice que se va a negar a implementar eso, sino que quiere un programa de superación, ¿no? De recuperación. Digo, también ahí pregunto, ¿qué margen hay para decirle al Fondo Monetario Internacional, bueno, nosotros nos negamos a hacer un programa de ajuste al pueblo argentino, cuando en su momento el Fondo Monetario Internacional mismo reconoció el error de haberle otorgado la cantidad de dinero que le otorgó a la anterior gestión capitalizada por Mauricio Macri? En realidad el fondo no reconoce estrictamente y en forma lineal un error por parte de ellos, sino que en la evaluación del informe, bueno, el informe de evaluación, mejor dicho, que lanzó hace una semana, Sí. en realidad lo que dice el fondo es, no, hubo por parte del gobierno, ¿sí? El gobierno en su momento de Mauricio Macri, algunas interpretaciones erróneas respecto de cuáles eran los problemas macroeconómicos y que los objetivos que se habían planteado no se cumplieron del todo. En realidad lo que está deslizando es que la responsabilidad de que haya fracasado el plan es del gobierno argentino. Eso, y que hubo quizá un error de interpretación, porque generalmente al fondo es el propio gobierno o los gobiernos de países los que presentan los programas y es el fondo el que luego avala o no ese programa. Por eso la responsabilidad la trae con respecto al país. Pero de todos modos, hay que entender que el Fondo Monetario tiene un esquema que, si bien ha ido mutando mutando en el buen sentido, con lo que ha ido evolucionando la teoría económica, han ido incorporando ciertos aspectos a digamos, a la forma en la que diagnostican los problemas y cómo abordan las problemáticas económicas de los países, donde ha incorporado ciertas facetas, yo diría, importantes, como lo que es algún guiño a la multicausalidad inflacionaria, pero sin embargo, en el fondo siguen entendiendo que el problema del déficit fiscal, que es donde no hay consenso principal, digamos, donde está la traba, ellos entienden que los problemas, por la forma en la que ellos comprenden esta problemática, ¿no? Ellos entienden que la crisis de balanza de pago que tiene Argentina, la salida de capitales, responde a un exceso de déficit fiscal, a un descontrol fiscal que es financiado de manera monetaria, lo que, sea o no la causa principal de la inflación, termina redundando en inflación, y dada la macroeconomía subdesarrollada que tiene la Argentina, o un tipo de macroeconomía subdesarrollada, genera todo mecanismos de desestabilización que estamos viendo, y que por eso dice, miren, ustedes tienen que hacer un ajuste fuerte del gasto público para que eso genere una retracción al financiamiento monetario y a su vez genere que la Argentina tenga un ahorro a nivel macroeconómico hablando, un ahorro que reduzca las salidas que tenemos de divisas digamos, hacia el exterior, producto de ese, digamos,
consumo excesivo, consumo a nivel macroeconómico, consumo tanto público como privado, que tiene la Argentina y que sería parte de los problemas externos que tiene la Argentina. De nuevo, esto es un diagnóstico, es una forma que está basada en una mirada más bien monetaria de la balanza de pagos. Seguro. Y también vinculado a un modelo conocido como el modelo de las 3 brechas de financiamiento. Claudio, por último, recordémosle a nuestra teleaudiencia cuánto es lo que la Argentina tiene que pagar próximamente. Y Argentina tiene unos vencimientos importantes que totalizan para el próximo año alrededor de unos 6.000 millones de dólares distribuidos en los próximos meses, lo que para la Argentina, en el contexto que está, donde tiene niveles de reservas realmente bajos no bajos para sostener un nivel de crecimiento, eso hay que tenerlo en cuenta, sino bajo para afrontar la salida de dólares que tiene que afrontar ahora. Entonces, de no acordarse rápido, Argentina va a entrar en un proceso donde sus reservas va a caer, lo que esto genera expectativas negativas respecto del comportamiento del dólar y va a generar presiones hacia el tipo de cambio, y ya sabemos qué pasa: si la brecha se amplía demasiado, se dificulta sostener el tipo de cambio, afecta las expectativas, acelera la inflación y bueno, lo que nosotros ya conocemos que habitualmente pasa en la Argentina. Por eso es importante tratar de cerrar esta negociación, pero, y en esto coincido y con esto te cierro, con el gobierno, de que no me parece que la salida sea un ajuste brusco del déficit fiscal, porque eso va a traer una recesión y la recesión va a traer caída de la recaudación y vamos a seguir teniendo el mismo problema del déficit fiscal. Hay que hacerlo gradualmente, acompañado del crecimiento económico. Claudio Coronel, economista y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, muchísimas gracias por este diálogo con Ahora. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Argentina donará